Hola a todos, en el vídeo de hoy te traemos el resumen de campo magnético. Como sabes, es un breve resumen de lo que tienes que saber para poder hacer los ejercicios de campo magnético. Comenzamos. Lo primero que vamos a explicar es la ley de Lorentz. Y es que si tenemos una partícula, vamos a suponer que es un protón, lo vamos a pintar en azul, que se encuentra dentro de un campo magnético, vamos a suponer que el campo magnético lo tengo en esta dirección y sentido y que se está moviendo con una determinada velocidad. Eso es importante porque si no se mueve no va a notar el efecto del campo magnético. En esta situación, una partícula que se mueva dentro de un campo magnético con una determinada velocidad va a experimentar una fuerza que viene dada por la ley de Lorentz, siendo esta expresión F es igual a la carga producto vectorial de V por B. Nosotros vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer, en la mayoría de los casos, que la velocidad es perpendicular al campo magnético y en consecuencia ambos vectores son perpendiculares al vector fuerza. ¿Cómo determinamos la dirección y el sentido de esa fuerza? Bueno, pues yo te aconsejo que siempre que resuelvas un ejercicio de campo magnético, indiques que calculas esa dirección y sentido usando las reglas de la mano derecha. Tienes que recordar que el dedo corazón te va a señalar dónde está el campo, hacia dónde está el campo. El dedo índice te va a indicar hacia dónde se mueve, por lo tanto, se va a relacionar con el vector V, y el pulgar, pues el vector que nos queda, nos va a indicar, nos va a señalar hacia dónde está dirigida la fuerza. Yo te aconsejo que siempre digas que lo calculas usando la regla de la mano derecha, pero te voy a indicar un truco o cómo lo suelo hacer yo con mis alumnos. Y es usando las reglas del producto vectorial. ¿Y cuáles son estas reglas? Pues I por J es igual a K, J por K es igual a I, y así. Yo supongo que estos son mis ejes, en este caso, y suponiendo que es una partícula positiva, la velocidad estará en el eje J, el campo magnético en el eje menos I, de manera que la fuerza en este caso tiene dirección K positivo. Podéis comprobarlo aplicando la regla de la mano derecha. De manera que es muy importante hacer el dibujo. En todos los ejercicios tienes que pintar la situación en la que te encuentres e indicar cuáles son tus ejes, porque tus cálculos tienen que ser totalmente coherentes con lo que tú has dibujado. Esta es nuestra primera gran ley, es una de nuestras ecuaciones estrella en este tema y es la ley de Lorentz. Y lo siguiente que vamos a estudiar es el movimiento de partículas cargadas en el seno de un campo magnético. ¿Qué trayectoria van a seguir? ¿Qué movimiento van a experimentar? Bueno, vamos a suponer que tenemos la misma situación de antes. Ya hemos calculado que la fuerza magnética tenía dirección K. La fuerza magnética se calcula aplicando Lorentz, que lo volvemos a escribir, ¿vale? Porque es una de nuestras ecuaciones estrella. ¿Y qué condiciones teníamos? ¿O cuál era nuestra situación? Nuestra situación era que la velocidad era perpendicular al campo magnético y además perpendicular a la fuerza magnética. En general siempre vamos a trabajar de esta manera, lo más usual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, no va a variar el módulo de la velocidad. Lo que va a hacer es que modifica su trayectoria curvándola. De modo que vamos a poder igualar la fuerza centrípeta a la fuerza magnética. Si hago esta igualación en módulo, obtengo que la carga, la velocidad por el campo es igual a mv cuadrado partido R. De aquí puedo sacar varias magnitudes. Puedo sacar el radio de curvatura, que será mv partido la carga por el campo magnético. También, si recuerdo que v es igual a omega por R, y teniendo en cuenta que la omega la puedo poner como 2πf o como 2pi partido t por R, puedo sacar el valor de la frecuencia o el valor
del periodo de revolución. Tanto para una cosa como para otra, lo que tengo que recordar es que la velocidad es perpendicular al campo magnético y en consecuencia la fuerza magnética es perpendicular a ambos, y el hecho de que esa fuerza magnética sea perpendicular a la velocidad hace que curve su trayectoria y en consecuencia tengo que partir de esta igualación. ¿Y cómo se mueve la partícula? Que no lo hemos dicho, pues se mueve siguiendo la dirección de V, pero curvándose hacia donde está la fuerza. Vamos a hablar un poco del selector de velocidades, porque es muy usual que en los problemas de selectividad nos pregunten algo relacionado sobre ellos. Vamos a suponer la siguiente situación. En esta ocasión vamos a suponer que tenemos un electrón que se mueve en esa dirección y sentido y que está sometido a ese campo magnético. Estos son nuestros ejes, de manera que en este caso B tiene dirección más I y la velocidad sigue teniendo dirección J. Al ser una partícula cargada que está dentro de un campo magnético, va a sufrir una fuerza derivada de ese campo magnético y esa fuerza viene dada por la ley de Lorentz y la puedo calcular. Diríamos que calculamos, el módulo lo calculamos teniendo en cuenta que la fuerza magnética es la carga, velocidad por el campo y su dirección y sentido. Recordamos que yo escribiría siempre que usamos la regla de la mano derecha. Podemos usarla o podemos comprobarlo, ¿vale? Pero siempre lo escribiría. Ahora, para calcularlo y que no nos equivoquemos nunca, también aconsejo que uséis la regla del producto vectorial. En este caso, fijaros, tengo una carga negativa, lo uso aquí para averiguar la dirección y el sentido de la fuerza. En este caso, la velocidad tiene dirección J y el campo magnético en este caso tiene dirección I. De manera que si tengo en cuenta IJK, J por I sería menos K y menos por menos más. De manera que en este caso la fuerza magnética también tiene dirección más K. ¿Qué me suelen preguntar en este tipo de ejercicios? Me suelen preguntar la dirección y sentido del campo eléctrico que tengo que aplicar para que no haya un cambio en la trayectoria de la partícula, para que siga un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, para que la velocidad sea constante. Ese es mi objetivo. Si tengo que aplicar un campo eléctrico, quiere decir que va a existir una fuerza eléctrica. Ya tengo aquí pintado la fuerza magnética. Si yo quiero que mi partícula no cambie su velocidad, no se desvíe, ¿qué va a tener que pasar? Que la fuerza magnética tiene que ser igual que la fuerza eléctrica en módulo. Para que ocurra esta condición, la fuerza eléctrica en módulo tiene que ser igual a la fuerza magnética. De manera que si trabajo con ambas expresiones, tengo que la carga por el campo es igual que la carga velocidad por el campo. Si trabajo con un poquito más, voy a obtener que la condición para que la velocidad sea constante es que sea igual al campo eléctrico partido por el campo magnético. Pero todavía no sabemos la dirección y el sentido de ese campo magnético. Entonces, en este caso, tenemos un protón, tenemos una partícula negativa. Cuando tenemos una partícula negativa, ¿qué pasaba? Que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tenían distintos sentidos. De manera que, dicho esto, ¿cómo voy a pintar las líneas de campo? Si la fuerza eléctrica tiene dirección menos K, el campo eléctrico tiene que tener la dirección K positivo. Este tipo de ejercicio te lo pueden preguntar bien en cuestión, siendo un problema teórico o bien con cálculos. Nos lo podemos encontrar de ambas maneras. Por eso lo hemos explicado un poco porque es muy normal que lo suelan preguntar. Lo siguiente que vamos a ver es el efecto que genera un campo magnético sobre un hilo de corriente. Vamos a suponer la siguiente situación, que tenemos este hilo que es recorrido por una intensidad I, que se encuentra inmerso en un campo magnético determinado, tal como este. Hasta ahora
no hemos usado esta representación del campo magnético, pero es igualmente válida. En este caso estaríamos indicando un campo magnético entrante. Si tuviéramos puntitos, estaríamos indicando un campo magnético saliente. Al igual que pasaba cuando teníamos una sola carga, que la fuerza que sentía como consecuencia de ese campo magnético venía dada por la ley de Lorentz, en el caso de un hilo de corriente también va a haber una fuerza como consecuencia de ese campo magnético. Ese hilo de corriente va a experimentar una fuerza magnética. Y en este caso viene dada por la ley de Laplace, que se puede sacar a partir de la ley de Lorentz, teniendo en cuenta que en lugar de una sola carga tenemos un hilo de corriente. Su expresión es esta de aquí, I es igual a L por B, donde L es un vector cuyo módulo coincide con la longitud del hilo y la dirección y sentido coincide con el de la corriente. En este caso, para calcular la dirección y el sentido de la fuerza, yo te aconsejo que escribas siempre que aplicas la regla de la mano derecha, igual que hacíamos con una sola carga. La única diferencia es que el dedo índice, en lugar de representarte ahora el vector velocidad, te va a representar el vector L. Lo demás es exactamente igual. Eso te recomiendo que lo escribas. En este caso, el vector L tendría dirección K y el vector B tendría dirección menos I. De manera que si calculamos la dirección y el sentido de la fuerza, obtendremos que tiene dirección menos J. Hasta ahora hemos hablado de un hilo que se encontraba en el seno de un campo magnético, pero es que el hecho de que un hilo sea recorrido por una determinada intensidad hace que a su alrededor aparezca un campo magnético. ¿Y qué dirección y sentido tiene ese campo magnético? ¿Qué expresión tiene? Pues te lo pongo ahora. El campo magnético, vamos a suponer que tenemos esta dirección y sentido para el hilo de corriente. Lo primero que tenemos que pintar siempre son las líneas de campo, y en el caso de un hilo de corriente, las líneas de campo que crea son círculos concéntricos a su alrededor, y el vector campo magnético va a ser un vector tangente en cada punto a esta línea de campo. ¿Cómo determinamos la dirección y el sentido de este campo magnético? Bueno, pues aquí tenemos la imagen para que recuerdes cómo se determina el sentido de este campo magnético. Esta nueva regla de la mano derecha, lo que tienes que hacer es abrazar con la mano a esa intensidad. Con el pulgar indicamos la dirección de esa intensidad y los dedos son los que te van a indicar hacia dónde está el campo magnético en cada punto. Bueno, lo que queda es escribir la expresión del campo magnético creado por ese hilo de corriente. Te voy a escribir la expresión final, la que tienes que usar en los problemas, y es la siguiente. B es igual a nu partido 2pi. Nu normalmente te lo va a dar el problema como dato. Normalmente vamos a trabajar en el vacío. La intensidad partido la distancia, donde nosotros vamos a calcular el campo magnético. Justamente donde está el hilo, el campo magnético es nulo. Esta expresión, ¿de dónde viene? Pues viene de aplicar la ley de Biot-Savart a la geometría de mi problema. Pero ya te digo que en selectividad es suficiente con que pongas esta expresión de aquí. Y por último vamos a estudiar un poco las acciones entre corrientes. ¿Qué pasa cuando tengo dos hilos de corriente? Bueno, cada hilo de corriente va a crear un campo magnético. ¿Qué es lo primero que vamos a pintar siempre? Vamos a pintar las líneas de campo. Empezamos por ahí, las líneas de campo. Esa línea de campo tiene que pasar por el punto que tenemos que estudiar y el centro tiene que ser el hilo en cuestión. En este caso vamos a empezar con el hilo 1. Vamos a estudiar lo que pasa justamente aquí, en ese punto, de manera que pintaríamos nuestra línea de campo por aquí, y lo segundo que vamos a determinar es la dirección y el sentido de B. En el caso de la corriente 1, vemos que si aplicamos la regla de la mano derecha, mi campo magnético tiene esa dirección y sentido en ese punto. Mis ejes son los mismos que he venido usando en todo el vídeo, y JK. Y llegados a este punto tenemos un hilo de corriente que está sometido a un campo magnético que va a pasar, que va a experimentar una fuerza. Esa fuerza viene dada por Laplace. En este caso vamos a escribir
lo siguiente, la fuerza que 1 ejerce sobre 2. ¿A qué va a ser igual? Pues la corriente 2, L por el campo magnético 1. ¿Qué dirección y sentido va a tener esa fuerza? Pues si aplicamos la regla de la mano derecha, lo obtendremos al igual que si usamos la regla del producto vectorial, que tendríamos aquí K y B1 que sería menos I, de manera que obtendríamos menos J. Esta es la fuerza 1, 2. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la corriente 2. Vamos a calcular qué pasa en este punto. Lo primero, igual que hemos dicho antes, pintamos la línea de campo con centro en I2 y que pase por ese punto. Y ahora pintamos el campo magnético que genera la corriente 2 justamente en ese punto. Si aplicamos la regla de la mano derecha, veremos que mi campo magnético 2 tiene esta dirección y sentido en este punto. ¿Qué situación tenemos ahora? Igual que antes, un hilo de corriente que está sometido a un campo magnético, ¿qué va a pasar? Va a experimentar una fuerza que si la calculamos vamos a obtener que tiene esta dirección y sentido, sería la fuerza que 2 está ejerciendo sobre 1. Vemos entonces que cuando tenemos dos hilos con la misma dirección y sentido, se generan unas fuerzas atractivas. Si hiciéramos el problema cuando tenemos las corrientes en sentidos opuestos, obtendríamos justamente lo contrario. Te animo a que lo resuelvas y veas si realmente es así. De aquí, ¿a qué vamos a llegar? Ya nuestra última expresión, que es la fuerza por unidad de longitud, porque también nos la suelen preguntar un montón, y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta expresión, F1, 2. Esto es igual a I2, L por B1. Vamos a trabajar el módulo F1, 2 es igual a I2, L, B1, porque aquí tengo que tener en cuenta una cosa, y es que el módulo de una es igual al módulo de la otra fuerza. Eso va a ser exactamente igual. Y aquí, ¿qué pongo en lugar de B1? Pues tengo que poner la expresión que crea un hilo de corriente a su alrededor, que tal y como vimos en la expresión anterior, era nu partido 2pi, y en este caso vamos a poner D porque esta distancia de aquí es D. Es la separación entre los hilos. De manera que aquí voy a obtener, ordenando términos, nu partido 2pi y 1 y 2 partido D por L. Ya solamente nos queda un paso. F12 partido L por unidad de longitud es nu 2pi y 1 y 2 partido la distancia que los separa. Y de esta expresión podemos obtener la definición de amperio, que es la intensidad de corriente eléctrica que debe circular por dos conductores rectilíneos paralelos e indefinidos para que, separados una distancia de 1 metro, para que ejerzan una fuerza entre ellos de 2 por 10 elevado a menos 7 metros por cada metro de longitud. Te animo a resolverlo. Bien, como resumen de este vídeo, ya súper comprimido, pues te dejo aquí las 3 expresiones que te tienes que estudiar como nuevas en esta unidad. La ley de Lorentz, que recuerdo que es F, la carga, producto vectorial de V por B. La de Laplace cuando tenemos un hilo, esto es cuando tenemos una carga sola, puntual. La ley de Laplace cuando tenemos un hilo de corriente. Y el campo magnético que crea a su alrededor un hilo de corriente. Aprovecho para recordarte que seguimos trabajando en el sistema internacional, por lo tanto la fuerza la tenemos que medir en newton, la velocidad en metros segundos y el campo magnético, su unidad en el sistema internacional son los teslas. Espero que te haya servido, que te sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.